¿Cómo fue posible que Rusia borrara del mapa miles de millones de euros en armas de la OTAN en solo minutos? En la oscuridad de la noche de Año Nuevo, cuando la mayoría celebraba el inicio de un nuevo ciclo, el puerto de Odesa se convirtió en el epicentro de uno de los ataques más devastadores de la guerra. Un golpe sorpresa, ejecutado con misiles hipersónicos, arrasó en cuestión de minutos toda la infraestructura militar clave y el arsenal occidental almacenado allí. Lo que hasta ese momento era considerado un bastión seguro de la OTAN y Ucrania, quedó reducido a escombros, dejando a los observadores atónitos. 2.000 millones de euros en equipamiento militar occidental desaparecieron en una secuencia de explosiones que ningún sistema de defensa pudo prever ni detener. La pregunta inquietante es, ¿cómo obtuvo Rusia información tan precisa sobre los envíos secretos y los horarios de descarga? ¿Cómo pudo coordinar un ataque con semejante exactitud, justo cuando el personal ucraniano estaba menos alerta? Las consecuencias de este golpe son profundas, no solo en términos materiales, sino también psicológicos. La OTAN y Ucrania han perdido recursos, confianza y, quizás lo más grave, parte de su capacidad de disuasión frente a Moscú. Si no entendemos lo que realmente sucedió esa noche, la OTAN corre el riesgo de repetir errores fatales, perdiendo aún más recursos y credibilidad ante un adversario que domina la inteligencia y la tecnología. Pero antes de intentar responder a este misterio, primero vamos a analizar cómo se llevó a cabo el ataque. ¿Qué lo hizo tan letal? ¿Y qué reveló sobre la nueva realidad de la guerra moderna? Descubramos ahora los detalles técnicos de la operación y por qué ningún sistema de defensa pudo reaccionar a tiempo. La noche perfecta, la tecnología perfecta. Así se prepara una operación quirúrgica. El 1 de enero de 2026, mientras la mayoría de los soldados ucranianos aún estaban distraídos por los festejos de Año Nuevo, Rusia eligió el instante de menor vigilancia. El reloj marcaba la madrugada, el momento exacto en que la alerta y la coordinación entre defensores caen a su punto más bajo. Justo ahí, se desplegó la tormenta. 30 cazas MiG-31K, modificados específicamente para portar misiles hipersónicos, despegaron desde sus bases en un movimiento perfectamente sincronizado. Cada uno llevaba en sus alas un misil Kinzhal, el arma que redefine la balanza del poder en el campo de batalla moderno. Cuando fueron lanzados, estos misiles atravesaron el cielo a velocidades superiores a 10 veces la del sonido, zigzagueando y maniobrando de forma impredecible, imposibles de interceptar para cualquier radar convencional. La magia tecnológica detrás del Kinzhal es simple y brutal. Supera los 12.000 kilómetros por hora y puede cambiar de rumbo en pleno vuelo. Esto significa que incluso los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo apenas tienen segundos para detectarlo, analizar su trayecto y reaccionar. Pero en esa noche, en Odesa, ni siquiera tuvieron oportunidad. La defensa aérea ucraniana se vio totalmente superada. Sus sensores detectaron múltiples amenazas, pero la velocidad y el número de blancos saturaron los sistemas informáticos y a los propios operadores. No hubo margen humano ni técnico para actuar. Antes de que pudieran intentar siquiera un lanzamiento, todos los misiles ya habían penetrado hasta el corazón de uno de los puertos logísticos más importantes para Occidente. Esta incapacidad de defender puntos críticos revela una verdad incómoda. Ni la tecnología ni la preparación ucraniana, respaldada por la OTAN, fueron suficientes. El ataque expuso lagunas fatales en la capacidad de respuesta aliada, una vulnerabilidad que pone en duda la seguridad de toda la cadena de suministros occidental en la región. Ahora, veamos qué se perdió exactamente y por qué estas pérdidas redefinen todo el equilibrio del conflicto. Ahora analizaremos con detalle qué armamento y sistemas fueron destruidos en el puerto de Odesa y por qué esto representa un golpe estratégico sin precedentes para Ucrania y sus aliados. Cientos de millones hechos cenizas. ¿Qué desapareció bajo las llamas del puerto de Odesa? La magnitud de las pérdidas en esa noche es difícil de imaginar, pero vamos a desglosarla en detalle. Primero, 40 misiles tácticos ATACMS,
junto con toda una nueva remesa de misiles británicos, Storm Shadow, y franceses Scalp, fueron completamente destruidos. Estos sistemas de ataque de precisión eran la esperanza aliada para debilitar posiciones rusas en el invierno siguiente. No solo eso, 2 lanzadores HIMARS, considerados joyas tecnológicas del arsenal occidental, quedaron reducidos a chatarra calcinada en cuestión de segundos. El golpe fue aún más profundo con la eliminación de componentes recién llegados de los sistemas de defensa aérea NASAMS provenientes de Noruega. Justo cuando Ucrania intentaba fortalecer sus cielos, toda esa inversión desapareció en una sola ráfaga de fuego. Pero las pérdidas no se limitan a la artillería. Cientos de terminales Starlink, esenciales para las comunicaciones seguras de las tropas ucranianas, y equipos de guerra electrónica extremadamente sofisticados, literalmente se esfumaron ante los ojos de los operadores. El valor total del material destruido supera los 2.000 millones de euros, y todo ese monto fue financiado, euro a euro, por los contribuyentes de Europa y Estados Unidos. Es como si en cuestión de minutos, el sacrificio económico de meses quedara reducido a polvo y chatarra humeante. ¿Por qué fue tan catastrófica esta pérdida? Porque el puerto de Odesa no era solo un depósito, era el centro logístico clave para la ofensiva planeada de la OTAN en el año 2026. Todo lo necesario para sostener operaciones a gran escala en el sur de Ucrania pasaba por sus muelles y almacenes. Ahora, con un solo ataque, la OTAN ha perdido su principal centro logístico y Ucrania se queda sin el apoyo material que debía garantizar su capacidad de combate durante el año entero. Las rutas alternativas simplemente no pueden absorber un flujo de suministros tan vital. La devastación no solo afecta a la infraestructura física. El golpe más profundo es a la confianza en la seguridad de los arsenales occidentales y en la cadena de suministros aliada. Cada misil, cada terminal y cada sistema perdido es un recordatorio del alcance de la inteligencia y la precisión rusa. Pero el daño no termina aquí. El verdadero impacto comienza a sentirse en la percepción internacional, donde la narrativa de invulnerabilidad occidental empieza a resquebrajarse. Ahora veremos cómo este ataque cambió la visión global del conflicto y agitó la confianza tanto dentro como fuera de Ucrania. El estruendo no solo sacude edificios, tambalea estrategias y alianzas. Durante 40 minutos, el puerto de Odesa se convierte en un infierno ininterrumpido de explosiones, mientras la onda expansiva recorre más de 20 kilómetros a la redonda. En barrios residenciales vuelan ventanas, y el eco de las detonaciones mantiene despierta a toda una ciudad presa del pánico. Los hospitales colapsan ante la avalancha de heridos y civiles en estado de shock. El miedo y la confusión reinan, mientras las autoridades ucranianas intentan desesperadamente ocultar la magnitud del desastre, minimizando cifras y censurando imágenes en redes sociales. Sin embargo, el flujo imparable de testimonios y videos deja claro que se trata de una catástrofe sin precedentes. Medios occidentales como Reuters y BBC lo reconocen. Es el ataque más destructivo y letal desde el inicio del conflicto. Analistas militares subrayan la pérdida instantánea de un arsenal valuado en más de 2.000 millones de euros, destinado a sostener la capacidad defensiva de Ucrania en el año 2026. El golpe deja a la logística occidental expuesta y resquebraja la confianza en sus rutas de suministro. En Bruselas, el general de la OTAN James Hilton admite en rueda de prensa la gravedad de lo ocurrido. Por primera vez, reconoce públicamente la vulnerabilidad de la cadena logística y la existencia de una brecha de seguridad que pone en jaque no solo a Ucrania, sino al propio sistema de apoyo aliado. Es un momento incómodo. Aceptar el alcance de esta debacle podría desmoralizar a las fuerzas ucranianas y erosionar el respaldo político y social en Europa. La onda expansiva de este ataque no es solo física. Sacude la moral, siembra dudas en los cuarteles y en los despachos de los gobiernos aliados. La imagen de la invulnerabilidad occidental se resquebraja bajo la presión de la realidad. ¿Podrán recuperarse la confianza y la coordinación después de este golpe? ¿O el temor a nuevas vulnerabilidades será el nuevo factor dominante? Pero este desastre no solo deja heridas,
también obliga a replantear estrategias y aprender lecciones clave sobre la guerra moderna. Veamos cuáles son y cómo podrían cambiar el rumbo del conflicto. El verdadero poder ya no se mide por la cantidad de armas, sino por la inteligencia de saber exactamente dónde y cuándo golpear. La guerra moderna no se decide por quién acumula más tanques o misiles, sino por la precisión quirúrgica y la superioridad informativa. El ataque al puerto de Odesa demostró que, en plena noche de Año Nuevo, los rusos conocían cada rincón estratégico, cada movimiento logístico, cada horario de descarga. ¿Cómo lo lograron? La respuesta inquieta. Su inteligencia va mucho más allá del espionaje tradicional. Se habla de agentes infiltrados, satélites capaces de observar cada palmo del terreno y un análisis exhaustivo de fuentes abiertas en Internet. Esto no solo fue un golpe militar, sino una humillación estratégica. La OTAN, que durante décadas se sintió blindada por su poderosa red logística, hoy enfrenta su mayor crisis de confianza. Si Rusia pudo descifrar los puntos y momentos críticos de la cadena de suministros, ¿qué información está realmente a salvo? Rutas, horarios y hasta los modelos exactos de armamento quedaron expuestos en cuestión de minutos. Para Ucrania, la tragedia va más allá de la pérdida material. En una sola noche, 2.000 millones de euros en sistemas de defensa y municiones desaparecieron, poniendo en jaque los planes de ofensiva para el año 2026. La moral del ejército, ya tensionada por meses de desgaste, recibe un nuevo y devastador golpe justo cuando más necesitaba certezas. Lo que está en juego es mucho más que una batalla o una suma de dinero. Si la OTAN y Ucrania no aprenden de este error, corren el riesgo de quedar atrapados en un ciclo donde cada error abre la puerta a pérdidas aún mayores, y quizás a una derrota estratégica irreversible. La guerra ha cambiado de paradigma. Hoy manda quien ve primero y golpea con precisión, no quien almacena más armas en sus depósitos. Y esto nos deja ante una pregunta inevitable. ¿Será este ataque el inicio del fin para el apoyo occidental masivo a Ucrania? Analicémoslo a continuación. ¿Puede la OTAN seguir apostando por la cantidad si el enemigo lo ve y lo destruye todo? La noche del 1 de enero de 2026 ha cambiado el tablero geopolítico para siempre. En cuestión de minutos, 2.000 millones de euros en armamento occidental se convirtieron en chatarra humeante frente a la costa de Odesa, y con ellos se desvaneció la ilusión de invulnerabilidad de la logística aliada. El golpe ruso, impecable en precisión y brutal en consecuencias, fue algo más que una demostración de fuerza. Fue un mensaje directo. En la era de la guerra digital e hipersónica, la información y la transparencia, o la falta de ellas, deciden el resultado, no solo el tamaño de los arsenales. Cuando el adversario conoce las coordenadas exactas y los horarios de descarga, ningún volumen de ayuda puede garantizar la supervivencia logística. La cadena de suministros de Ucrania, cuidadosamente construida durante años con el respaldo de Occidente, quedó expuesta y vulnerable. Cada euro invertido, cada promesa política y cada vuelo logístico fue, en esa madrugada, sometido al juicio implacable de la precisión rusa. La credibilidad estratégica de la OTAN, tantas veces reiterada en cumbres y comunicados, ha recibido un golpe que resuena más allá del Mar Negro. Hoy debemos preguntarnos, ¿es posible seguir apostando por la cantidad, por la acumulación incesante de recursos, cuando la transparencia, voluntaria o forzada, pone en riesgo cada envío? ¿Puede Occidente seguir confiando en que la superioridad numérica compensará las brechas en inteligencia y protección? ¿O estamos entrando en una era donde la opacidad y la seguridad de la información se vuelven más valiosas que 1.000 misiles? La guerra de Ucrania, en 2026, ya no se trata solo de tanques y aviones, sino de quién controla el flujo de datos, de quién logra ocultar sus intenciones y proteger sus cadenas logísticas. La supervivencia de toda estrategia occidental depende de esto. La vulnerabilidad expuesta en Odesa no es solo un fracaso local, sino una advertencia global. La narrativa de la guerra ha cambiado para siempre. Ante este escenario, la reflexión es inevitable.
Si la transparencia se ha convertido en debilidad mortal, ¿qué queda por hacer? ¿Puede la OTAN reinventar su método bajo la presión de un enemigo que ve y ataca todo? Más allá de las cifras, la sobrevivencia de las cadenas logísticas y la propia credibilidad occidental están en juego. No solo se trata de perder armas, sino de perder la confianza y el control del relato en el escenario mundial.